bendición. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y saben qué? Dios en su corazón, en su deseo, tiene el bendecirnos, tiene el obrar maravillas en nuestra vida. Pero a menudo nosotros no pensamos en esos términos. Así es que vamos a leer primero lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Nos dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por alguna razón se me cambió la pantalla. Sabemos que cada uno de nosotros somos llamados para heredar bendición, somos llamados para heredar bendición, y la palabra bendición a veces es una palabra muy abstracta. Es una palabra, podemos decir que la tenemos tan mal empleada, y si no mal empleada, hemos abusado tanto de ella que ya ni sabemos lo que estamos diciendo. Porque decimos que Dios te bendiga. ¿Y qué queremos decir con eso? Se ha convertido como en un hola, ¿verdad? Oh, que Dios le bendiga, hermano. A veces decimos, ¿y qué estamos diciendo? Pues no lo sé, porque no lo pensamos. Estamos pidiendo algo bueno, sí, pero ¿saben qué? La palabra bendición, ¿qué significa? Bendecir a alguien, ¿qué significa? Y normalmente, ¿saben qué? Bendecir significa decir bien de alguien o hablar bien de alguien. Entonces, bendecir no necesariamente es decir que Dios te bendiga. Tal vez podríamos añadir de qué forma queremos que Dios nos bendiga, o de qué forma queremos que Dios bendiga a esa persona, ¿no? O también pensar de qué forma puedo yo ser de bendición para esa otra persona. Así que cuando somos llamados a heredar bendición, hay que entender por lo menos dos cosas: que bendecir no necesariamente es decir que Dios te bendiga, porque a veces que nada más lo mencionamos pero no sabemos qué es. Pero también el heredar, la palabra heredar tiene que ver con recibir algo que uno no se ha ganado, ¿o no es así? Y también tiene que ver con dar algo a alguien que tampoco se lo ha ganado. El heredar, si nosotros somos herederos de alguien, significa que alguien, en este caso nuestros padres, nos han otorgado algo. Pero si somos llamados para heredar bendición, también debemos darle a otros, ¿verdad? Entonces, en el bendecir está el dar y el recibir. Y es importante tanto uno como lo otro. Hay que aprender a dar, pero también hay que aprender a recibir. Ahora, el cómo. Y aquí quiero compartir pues 5 principios, 5 puntos en cómo podemos bendecir. Y vamos a verlos aquí en Pedro. Primeramente, podemos bendecir compartiendo un mismo sentir. Mire lo que nos está diciendo Pedro. Finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir.
Y es importante que tomemos en cuenta la palabra finalmente. ¿Por qué? Porque esto implica que él está llegando al fin de un discurso o de un tema que ha estado tratando, ¿verdad? Recuerden que él estuvo hablando a las esposas que deben someterse a sus maridos. Estuvo hablando a los esposos que deben amar a sus esposas. ¿Saben qué? A mí no me cuesta trabajo someterme u obedecer a alguien que me ama, que sé que quiere lo mejor para mí. Ahora, como sepa yo que, o como sea alguien que está buscándome el mal, quien me está dando órdenes, lo normal es que le resista, lo normal incluso es que le rechace y que me aleje, ¿no? Y a veces nosotros como maridos descuidamos eso. Se nos olvida la responsabilidad que nos da explícitamente la palabra de Dios de amar. Y luego decimos, no, es que a mí mi esposa ni caso me hace. ¿Cómo te va a hacer caso? Sí, no es poco que no te haya dado ya una patada, que te haya echado fuera y dicho, fuera de aquí, si tú eres más bien pareces mi enemigo. A veces llega uno hasta esos extremos, ¿no? Que no debería ser. Entonces, luego también recuerden que se dirige a los sirvientes, a los trabajadores, a los empleados. Y dice, empleados, compórtense de una manera honesta. Y ya eso ya lo estuvimos viendo. Y aquí, en el versículo 8, cuando dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Aquí es lo que está diciendo, bueno, ahora esto es no solo no para grupos divididos, todos nosotros debemos ser de bendición los unos para con los otros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Buscando la unidad. Y aquí dice, sed de todos de un mismo sentir, y vean la palabra sed, que implica no sed de beber agua, sino el ser, ¿no? Que seamos todos un mismo sentir, es decir, es una orden. Ahora, unidad no significa uniformidad. Unidad tiene que ver con saber convivir en paz, incluso cuando hay diferencias. Unidad tiene que ver con nosotros aprender a respetar las opiniones de los demás, incluso la forma de ser de los demás. Y hay un principio que se suele o se debería seguir, que es este. Mira, en lo fundamental tiene que ver unidad. En lo secundario tiene que haber libertad. Y en todo debe haber amor. ¿Por qué? Porque para que haya unidad es necesario que haya cosas que nos unen. Cuando aquí, por ejemplo, nos reunimos aquí en la iglesia, ¿qué nos une? ¿Cuál es el vínculo que a todos nosotros nos mantiene unidos? Debe ser Cristo Jesús. Venimos aquí a la iglesia, ¿por qué? Porque venimos a adorar a Dios. Y nuestra adoración a Dios es aceptable, nuestra adoración a Dios es agradable cuando llega al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se la ofrecemos no en nuestros méritos, pero en sus méritos. Cuando somos guiados no por nuestros deseos, no por nuestra carne, sino por el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos tener, y ese debe ser el vínculo que nos une. Pero aún así, como cristianos, todos tenemos distintos gustos, todos tenemos distintas costumbres, distinto trasfondo, distintas convicciones. Entonces, en esa diversidad es importante que haya unidad. Y bueno, el mejor ejemplo de unidad en la diversidad que tenemos es al Señor, a Dios. Dios es uno, ¿verdad? Y se manifiesta de tres formas distintas, como Padre, como Hijo y como Espíritu. ¿Son distintos? Sí, en cuanto a manifestación, sí, pero son uno.
Y de hecho, si se dan cuenta, la palabra, las universidades, cuando surgen, es con esa idea de traer unidad al conocimiento, de traer unidad al pensamiento, ¿no? Por eso ya se dice universidad, que es la unidad en la diversidad. Y nosotros necesitamos también tener esa unidad en la diversidad. Ahora, esa unidad, o la unidad que debemos tener, debe estar basada en la verdad. Y cómo vivimos la verdad, cómo la aplicamos, pues eso ya tiene muchas formas de aplicación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene unas circunstancias distintas, pero la verdad es la misma, los principios son los mismos. Y por eso la verdad traspasa sociedades, traspasa culturas, y podemos tener unidad porque en Cristo estamos unidos. ¿Y saben qué? Que Cristo es la verdad. Él es el vínculo perfecto porque en Él hay verdad. Cuando estamos en Él, cuando estamos en la verdad, no importa qué nacionalidad tenemos, no importa la edad que tenemos, no importa qué tan guapos o feos seamos, podemos estar unidos. Ahora, hay muchas personas que se unen para el mal. Es unidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿recuerdan a Pilato y Herodes? Que antes de que arrestaran al Señor Jesucristo, ellos estaban enemistados. Y cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y lo prendieron, ¿qué hicieron? Entre ellos dos se hicieron amigos, se hicieron cómplices en su maldad. Incluso los judíos también se hicieron cómplices con Pilato, es decir, en este caso, con los romanos se hicieron cómplices, se unieron, pero se unieron para el mal. Y hay muchas personas que son enemigos, que no se llevan bien, pero para hacer el mal se unen. Pero no es esa la unidad que dura, no es esa la unidad que edifica, no es esa la unidad que trae bendición. Esa es la unidad que trae destrucción. ¿Y saben qué? En los trabajos, a menudo, miren lo que suele suceder, a menudo tenemos personas que se llevan como perros y gatos, pero luego para hacerle mal a otra persona, apartan sus diferencias y se unen o unen su mal para hacerle daño a una tercera persona. No sé si lo han visto, si lo han sufrido o si lo han hecho. Porque también los cristianos somos capaces de llegar a esas bajezas. Pero es posible hacerlo. Ahora, ¿en qué debemos estar unidos? Miren las palabras o los adjetivos que utiliza. Primero, en la compasión. Debemos ser de un mismo sentir, en ser compasivos, es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra compasivo? Una persona compasiva, ¿cómo es? La palabra compasivo significa sufrir con. Tú eres compasivo cuando sufres con el que sufre, cuando te dueles con el que se duele, cuando lloras con el que llora, cuando eres consciente de lo que está pasando tu hermano, tu amigo, tu compañero, y estás con él. Eso es lo que Pedro está diciendo, o lo que nos manda a nosotros, nos está diciendo a cada uno de nosotros: sean compasivos, sufre con el que sufre. Y la siguiente palabra es amándoos fraternalmente. Y esa es una bendición el que nosotros no podamos elegir a los hermanos. Aunque a veces lo veamos como, ¿qué hice para que me tocara este hermano? Pero ¿saben qué? Dios, por su misericordia, nos pone dentro de una familia. Y dentro de esa familia te da padres, te da hermanos, te da sobrinos, te da primos, te da familiares. Y la verdad es que nosotros, para tener los hermanos que tenemos, ¿qué hemos hecho? Nada, nacer y ya está. Así que eso en el terreno de lo físico, pero también en el terreno de lo espiritual pasa lo mismo, ¿no? Dios es quien nos rescata, quien nos salva, quien nos hace hijos suyos.
Entonces, a veces en la iglesia hay hermanos, fíjese, hermanos nacidos espiritualmente, que te caen mal. Bueno, quizá a ti no, porque eres bastante santo. Pero hay personas que tienen hermanos, en este caso en la fe, a los que no soportan. ¿Y saben qué? He visto personas así, que no se soportan, y son cristianos, pero no se aguantan. Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es que Dios no los ha perdonado? ¿Es que no son verdaderos cristianos o qué? Sí, pueden ser verdaderos cristianos, pero no son verdaderos seguidores de Cristo. No están poniendo en práctica el amor del Señor. Entonces, hay un amor que es fraternal, un amor de hermanos, y ese amor de hermanos viene por el vínculo que tú tienes con esa persona, aunque tú no lo hayas buscado. Entonces sí, les digo, es una bendición el que Dios nos haya dado hermanos, hermanas. Es una bendición, porque nos ha hecho ser familia. Pero debemos no solo conformarnos con decir, ellos son mis hermanos, sino debemos ahora tratar o buscar de llevarnos bien con esos hermanos, de darles amor. Y es posible dar amor, incluso al hermano que te quita los zapatos, incluso a la hermana que te jala de los pelos, incluso a la hermana que te acusa. Le voy a decir a mi mamá lo que hiciste, le voy a decir a mi papá. Yo no sé si ustedes en su familia han sufrido eso, pero generalmente siempre está el que hace bien las cosas y el que acusa a los demás, ¿no? Y está muy bien hecho, hay que acusarse, hay que acusarse con los padres, no llevar por ahí los chismes, porque a veces uno anda divulgando, no, si tú vieras cómo es mi hermano, si vieras cómo es mi hermana, si vieras cómo, pero no se trata de eso. Ahora, también aquellos que son los que le llevan a los papás el reporte de lo que hicieron mal los hermanos, a veces son un poco, no voy a decir odiados, pero sí son un poco despreciados, ¿no? Y a veces los apartan, dicen que no se entere o que no sepa él o ella, porque luego le va a decir a mi papá. A veces así pasa, especialmente en las familias grandes, donde nada más hay dos hermanos, pues no suele pasar mucho eso, que también. Lo que pasa es que luego llegan a una edad en la que se hacen cómplices. A veces uno es sinvergüenza y el otro sí tiene vergüenza, pero luego se hacen los dos sinvergüenzas. Y entonces lo que hacen que es cubrirse las espaldas, para su propio mal, también se los tengo que decir. Y dicen, no, es que este es amor fraternal, yo tengo que proteger a mi hermano o a mi hermana. No, lo que estás haciendo es ayudarle a que se destruya. El amor fraternal tiene que ver con evitar que tu hermano tropiece, con detenerlo. Si ves que está corriendo hacia la autopista donde están pasando coches, tienes que pararlo, porque lo van a atropellar. Si ves que está corriendo hacia destruirse, deténlo. Pero ¿qué hacemos a veces? A veces los empujamos. No pasa nada. Y vemos, porque saben que Dios luego sí nos da el discernimiento de ver que van mal, pero no somos suficientemente valientes para decirles, hey, para, quieto. Y ese es amor fraternal también, porque a veces nosotros nada más nos creemos que el amor fraternal tiene que ver con darle o seguirle la corriente a todo lo que hagan, darles por su lado, porque hay personas que con tal de no tener problemas con nadie, nunca llaman la atención, y eso muchas veces es falta de amor. Entonces el amor fraternal. Y lo siguiente es misericordiosos, y el ser misericordiosos tiene que ver con tener un corazón sensible a las necesidades de los demás. Pero ser misericordioso también implica rehusarse a endurecerse.
Porque ¿saben qué? La misericordia no tiene cabida o no tiene lugar en un corazón endurecido. Y a veces nosotros nos endurecemos, le abrimos la puerta o le cerramos más bien la puerta de nuestro corazón al amor, a la compasión, y nos endurecemos. Y muchas veces podemos decir que incluso porque tenemos razón, porque nos han herido, porque nos han traicionado, entonces nos cerramos, nos endurecemos, nos ofenden, o a veces hemos ayudado y nos hemos encontrado con gente malagradecida, personas a las que tú les has hecho bien y te devuelven mal. Y entonces uno se endurece. Y cuando uno se endurece, eso se nota. Se nota en la vida, se nota en nuestro día a día. Y hay que cuidarse. Cuida tu corazón, como dice Proverbios, ¿no? Que sobre toda la cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el ser misericordioso tiene que ver con ser sensible a las necesidades de los demás, incluso cuando los demás se han buscado sus propios problemas, porque esa es otra cosa que también nos suele endurecer, racionalizar el por qué está en esa situación. Y está bien que uno entienda por qué se encuentra tal persona en esa situación. ¿Por qué? Para ayudarle a salir de ahí y decirle, ¿sabes qué? Mira, has fallado en esto. Si hubieras hecho esto, pues creo que estarías mejor. No lo has hecho. Entonces ahora, ¿cuál es la solución? Ayudarles a buscar soluciones. Porque, ¿saben qué? La ignorancia muchas veces nos hace errar. La pecaminosidad también nos hace errar. Y a veces nosotros no sabemos, ni siquiera nosotros sabemos que estamos mal. Pero es importante que cuando vemos la vida de otras personas, cuando han fracasado, aún así seguir teniendo compasión por ellos y buscar cómo puedo hacer que esa persona salga del fango, que salga del hoyo en el que se ha metido. Porque lo más fácil es decir, él se lo buscó o ella se lo buscó, que se rasque con sus uñas. O no es muy fácil decir eso. Y ya uno como que yo ya, ahí no tengo nada que ver. Cuidado, no seamos insensibles al sufrimiento de los demás o a las necesidades de los demás. Pero luego hay un paso más, otra forma en que podemos ser de bendición para los demás, y es siendo amigables. Está en la Biblia, dice que seamos amigables, y cuando la Biblia nos dice que seamos amigables, lo primero que me tengo que preguntar es esto: ¿soy amigable? ¿Con quién soy amigable? ¿Con los que me caen bien únicamente o también con los que me caen mal? Porque ¿saben qué? Todos nosotros somos muy amigables con los que nos caen bien. Y reímos y nos carcajeamos, pero luego estamos con otros que no nos caen tan bien. ¿Y qué hacemos? Vemos que parecemos, no voy a decirlo, pero sí lo digo, parecemos esos burros, de esos que no tienen pasto. ¿Han visto un burro alegre cuando están ahí que no tienen ni que comer los pobres? Nada más esperando a ver quién lo saca de ahí. Así parecemos nosotros, con una carota alargada. ¿Y qué le pasó? Comió burro. No quiere ser amigo. Y les pregunto, ¿a quién nos gusta acercarnos más? ¿A las personas que tienen un rostro sonriente o a las personas que tienen un rostro alargado? A las personas que tienen un rostro sonriente. Pues ahora pregúntate tú, ¿se querrá acercar la gente a mí? ¿Tú crees que la gente tiene confianza de acercarse a ti y que le da gusto ir a saludarte? Eso es tarea para ti, eso es tarea para cada uno de nosotros. Quizá no, o quizá sí. Si la gente tiene gusto de acercarse a nosotros, yo creo que puede ser porque estamos siendo amigables.
Y ser amigo significa tener amor por las personas. ¿Tienes amor por la gente? Espero que sí, porque eso es parte de ser cristiano. Entonces esa es una forma de heredar bendición, es compartiendo un mismo sentir. Y el segundo aspecto de ser de bendición o de heredar bendición es compartiendo un mismo proceder. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos unos sentimientos buenos, generalmente se van a traducir en acciones buenas. Y aquí nos dice en el versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal. Ahí ya tiene que ver con actuar, ¿verdad? Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que ahí el versículo 9 nos dice que no devolvamos mal por mal. Y ahí normalmente se suele medir el actuar desde el ser una persona perversa o ser un instrumento del diablo, y suena un poco como mal, a ser un instrumento de Dios. Generalmente, miren, devolver mal por bien es diabólico. Cuando tú le has hecho bien a alguien y te paga con el mal, está siendo un instrumento del diablo. Devolver bien por bien es humano. Eso es de hombres. Cuando alguien te hace el bien, lo normal es que una persona quiera también hacerle el bien. Y también ahí entra que el devolver el mal por mal también es humano. ¿Alguien te hace el mal? Pues le hago el mal igual. Me quedo iguales. Pero devolver bien por mal, eso es divino. Cuando te hace alguien el mal y tú le haces el bien, eso es divino. Por eso decía, cuando tú devuelves bien por mal, cuidado, cuando alguien te ha hecho el mal y tú le haces el bien, te viene con el mal y le devuelves el bien. Tú estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿qué clase de instrumento eres? ¿Qué clase de instrumento soy yo? Porque si somos cristianos, eso nos debería definir. Y podemos decir que odiar es humano, perdonar es divino. ¿Dónde estamos nosotros? Y aquí lo que nos está diciendo es no devolviendo mal por mal, o sea, humanamente hablando, dice, ni maldición por maldición, porque eso cualquiera lo puede hacer. ¿Qué estás haciendo que no haga el mundo? Si tú le haces el bien a alguien que te hizo el bien, si lo hace hasta el vecino, bueno, a veces el vecino hasta lo hace mejor que yo. Y ahí es donde nos encontramos muchas veces que los cristianos a veces nos portamos peor que los que no son cristianos. Porque también luego a veces nos engañamos creyendo que nos merecemos que nos hagan el bien. Y ya no respondemos haciendo el bien también, sino que bueno, Dios me bendijo. Y es verdad, Dios te bendijo. ¿Cómo te bendijo Dios? Pues utilizó aquel o aquella persona. Pero yo le pedí a Dios, así que yo le doy gracias a Dios. Pero en ese proceso nos convertimos en malagradecidos. Y es importante que también seamos bien agradecidos, que seamos agradecidos. Así que, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y luego dice, bendiciendo. Y ya les explicaba, ¿no?, que el bendecir tiene que ver con hablar bien de las personas. ¿Y qué efectos produce la bendición en uno?
Eso también tiene uno que pensarlo, ¿no? ¿Por qué será que el Señor Jesucristo, recuerdan que en el Sermón del Monte nos habla de que debemos bendecir y no maldecir? Y aquí Pedro parece que lo que está haciendo es hacerse eco de lo que el Señor Jesucristo le dijo. Él aprendió bien que el Señor Jesucristo le dijo: no maldigas a nadie, bendice. Dios te llamó para que tú heredes bendición, para que recibas bendición, pero para que bendigas a otros. Y también, bueno, la palabra tiene valor, es importante. Cuando tú hablas bien de las personas, lo que haces es animarlas. ¿A quién le molesta que hablen mal, que hablen bien de uno? Que digan: no, pues es un buen trabajador, cuenta con él, porque es donde lo pongas, puedes confiar con él, o puedes confiar en él y sabes que va a ser una persona responsable. A mí no me molesta que digan eso de mí. ¿A ustedes sí? ¿Les molesta que digan que eres responsable, que eres puntual, que se puede confiar en ti, que eres cariñoso, que eres amable, que siempre tienes una buena disposición, que siempre tienes una buena actitud? Eso a todos nos gusta. Nos gustan los elogios y son importantes. Eso incluso nos hace sonreír. Bueno, hay que reconocer lo bueno en los demás. Cuando tú reconoces lo bueno en los demás, entonces puedes hablar bien de los demás. Y siempre hay algo bueno en los demás, siempre. Porque es que resulta, especialmente en aquellos que conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, que está Dios obrando en ellos. Ahora, esto tampoco nos debe cegar al hecho de que a veces, sino que siempre también tenemos cosas malas. Y esas cosas malas también es necesario enfrentarlas, ¿no? Es necesario enfrentar el mal, pero no maldiciendo. El mal se puede enfrentar de otras formas, y de la forma, por lo menos verbalmente, cuando alguien te maldice, bendícele, porque una cosa sí les puedo decir: cuando tú oras por tus enemigos, cuando pides a Dios que les vaya bien, cuando pides a Dios por sus proyectos, cuando pides bien a Dios el bien por esas personas, hay algo que se produce en ti, y es que dejas de odiarles. Te proteges a ti mismo, proteges tu corazón, y podemos decir que incluso arrancas de raíz la amargura. Una persona amargada es muy difícil de soportar. No se aguanta ni a sí misma. Yo no sé si has estado amargado o amargada en algún momento por algo que te han hecho. Pregunto: ¿te sentías bien contigo mismo o contigo misma? Toda persona que tiene amargura no es feliz, no disfruta, y muchas veces ya no es tanto lo que te hicieron, sino el daño que te estás haciendo a ti mismo por dar lugar a la amargura en tu corazón, por endurecerte. Por eso el Señor nos dice: no busques la venganza. Dice: mía es la venganza, yo le voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Tú encomienda incluso aquel daño que te han hecho al Señor. Y dice: dile: Señor, trata tú con eso. Trátalo, porque yo me voy a endurecer y no quiero endurecerme. Dame un corazón que no esté guiado o dominado por la amargura. Bendice. Y no se te olvide que Dios te llamó para bendecir. Haz el bien al que se lo merece, pero más aún al que no se lo merece. Y qué fácil es decirlo desde aquí, ¿verdad? Pero es posible. En la práctica es difícil, pero es posible. Y vamos a avanzar. También podemos bendecir, podemos heredar bendición, como nos dice, refrenando la lengua del mal.
y los labios de engaño. Y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y esa es el poner freno a la lengua no es fácil, ¿o sí? Y uno siempre se pregunta, ¿cómo puedo ponerle un freno a la lengua? Porque en cuanto uno empieza a hablar de algo, cuando menos te das cuenta, ya metiste la pata. Y uno a veces hasta se siente mal, dice, me pasé. ¿Para qué mencioné esto? Y uno dice, se me escapó, ¿no? Y cuanto más habla, más se le escapa a uno. Entonces, pero aquí nos dice que refrene uno su lengua del mal. Y saben que la única manera en que uno puede refrenar su lengua es teniendo un corazón limpio. Si tu corazón no está limpio, lo siento, pero tarde o temprano va a salir lo que tienes ahí, va a salir por tu lengua. La lengua, como dice, que está llena de veneno mortal, dice Santiago. Es como la mordedura de una serpiente, ¿no? O como la cerilla o el fuego que enciende el bosque. Es pequeñito, pero enciende un bosque. Y en las familias enciende divisiones, enciende unos incendios. Si fuera fuego literal, habría más casas ya quemadas que no sé, todo esto, íbamos a necesitar muchos bomberos, ¿no? Pues hace falta bomberos, necesitamos bomberos espirituales, y esos bomberos espirituales son la palabra de Dios morando en tu corazón, tu carne cediendo al Espíritu, siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice, refrena tu lengua del mal y deja o evita que tus labios hablen engaño. ¿Y para qué? Para que puedas amar la vida. Esta vida es muy corta. Y como podemos disfrutarla, como podemos amarla, ahora sí conforme Dios la dispone, ¿no? No conforme el mundo la dispone, es cuando nosotros alineamos nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar a lo que es la vida, en este caso la vida que Dios ha dispuesto. Ahora, entonces tiene uno que empezar por ver cómo está su corazón, por ver si yo realmente amo, por ver si el amor de Dios está en mí, si soy una persona perdonadora, si soy una persona compasiva, si soy una persona cariñosa, si soy una persona que tiene dominio propio. Y si no lo tengo, debo examinar mi corazón y decir qué hay de malo en mi corazón. Ahora, cuando uno ama la vida, todo cambia. La vida tiene color. Uno tiene deseos de vivir. Uno se alegra con mucho o con poco. Es una persona que tiene anhelos. Podemos decir que incluso es una persona positiva cuando amas la vida. Pero ¿qué pasa cuando no amas la vida? Cuando sientes que todo se te viene encima y que no hay soluciones. Cuando estás amargado, cuando estás lleno de rencor, no quieres ni siquiera vivir. Es más, no quieres tratarte con la gente, no quieres ni verlos. Y Dios no nos ha llamado para que vivamos en aislamiento, nos ha llamado para que compartamos. Entonces refrenemos nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen el engaño. Y hay otra cosa que hay que buscar de forma activa y es la paz. Buscando y siguiendo la paz, alejados del mal y comprometidos con el bien. Eso lo vemos en el versículo 11. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Eso es importante. Y parece como si hubiese aquí una búsqueda, ¿no? ¿Dónde está la paz? Pues no lo sé. Pues búscala. Ah, aquí está, Señor, ya encontré la paz. Ok, ¿ahora qué hago? Se me escapa. Pues síguela. Muy bien. La paz.
¿Cómo encuentras la paz con tu enemigo? Normalmente tu enemigo te ha hecho algo malo, ¿verdad? Y normalmente, si eres humano o humana, le has hecho algo malo. Generalmente es así, ¿eh? A todos nosotros nos gusta mucho destacar lo malo que nos han hecho y de hecho hasta nos llegamos a justificar porque alguien nos hizo mal. Decimos que yo lo hice por esto, porque se lo merecía. Bien, ya está. No tienes paz con esa persona. Entonces ahora, aquí el apóstol Pedro te dice, busca la paz con esa persona. Así que, ¿cómo busco esa paz? ¿Me voy a sentar para que me venga a buscar, para que venga a hablar conmigo? ¿O me está diciendo, ve y camina y haz las paces con esa persona? Y es eso lo que te está diciendo, dice, busca la paz con esa persona. Wow. Incluso con la que fue y me puso mal con el jefe, dice, sí, también. Bueno, así que vas, hablas con esa persona. Y esa persona reconoce que lo hizo mal y te pide perdón. Y tú reconoces que le hiciste mal y le pides perdón y se reconcilian. Han encontrado la paz, ¿no? Ahora hay que seguirla. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿al diablo le gustará que tú vivas en paz? No. Quiere que tú vivas en división. ¿Le gustará al diablo que tú vivas en paz con tu marido, con tu esposa? No. Quiere un hogar dividido. Entonces la paz no es algo estático que se queda allí y ya está, sino que ahora tú tienes que continuar obrando para que esa paz continúe. Pero luego está la otra cosa que también sucede y es el hecho de que tú hablaste con esa persona, incluso le pediste perdón por lo mal que tú hiciste, pero esa persona se endurece o incluso te sigue haciendo daño. ¿Y ahora qué haces? ¿O qué hacemos si esa persona se empeña en no tener paz conmigo? Ahí es donde también nos dice que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Es decir, hay un límite a lo que tú puedes hacer. Tú puedes cambiarte a ti mismo o a ti misma. Puedes cambiar tu actitud, puedes decir en esto me equivoqué y puedes corregir, pero no puedes cambiar a la otra persona. Tú puedes cambiar tu actitud, pero no la actitud de la otra persona. Y ahí es donde creo que ya el Señor te permite vivir en paz. ¿Por qué? Porque dice, Señor, tú bien sabes que yo he sido responsable, que yo he buscado la paz, la he seguido, pero esta persona no quiere vivir en paz conmigo. Y para que vivir en paz hace falta dos, ¿o no? Entonces cuando esa persona no quiere vivir en paz, pues se puede decir que tú has hecho tu parte. Y creo que el Señor no te va a hacer responsable de la parte que le corresponde a la otra persona. Y eso es un poco lo que pasa en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Recuerdan que nosotros estábamos enemistados con Dios. Sin Cristo somos enemigos. ¿Qué hace Dios? Dice, estos pobres no pueden venir a mí. No son capaces. Así que dice, yo voy a dar el primer paso. ¿Qué hace? Se acerca a nosotros enviando a su Hijo Jesucristo. Y nos dice, aquí está la llave para que podamos tener paz. O aquí está el puente que yo les tiendo para que podamos tener unidad. Así que el Señor Jesucristo es el mediador para que nosotros podamos tener paz. Es el paso que Dios da para que nosotros dejemos de ser enemigos de Él. Y Dios, incluso cuando Él no nos ofendió, sino que nosotros le ofendimos a Él, fíjense, Él toma la iniciativa de venir a solucionar el problema que hay con nosotros. Por eso, si tú, cuando alguien te ofende, y tomas la iniciativa de ir a solucionar tu problema con esa persona, lo que estás haciendo es divino, porque esa persona se merece que tú le pagues con la misma moneda, lo humano, pero en realidad tú no estás llamado para hacer lo que hacen todos.
No estás llamado para ser uno más del montón. Estás llamado para establecer o para mostrar lo que es una vida cristiana. Cómo se comporta un cristiano, siguiendo el ejemplo que Dios dio, dando el primer paso para solucionar la enemistad. Bien, ahora, ¿qué hace la humanidad? ¿Toda la humanidad está en paz con Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios espera que la humanidad haga su parte, que es aceptar esa mano extendida que Dios da en Jesucristo. Cuando las personas toman la mano de Cristo Jesús y se pone a cuentas con Dios, entonces hay paz. Y el perdón que Dios da, lo recibimos. Dios perdona a todo mundo y todo mundo puede recibir el perdón si se arrepiente, si pide perdón. Si no se arrepiente, no puede recibir ese perdón. No puede tener paz con Dios. Y así pasa con las relaciones que tenemos con los seres humanos. Así que debemos buscarse la paz, debemos seguir la paz y debemos alejarnos del mal y debemos comprometernos con el bien, teniendo en cuenta o siendo conscientes de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él nos ve. Nos dice el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque los ojos del Señor están, dice, sobre los justos. Pero sigue más, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora la otra parte, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando te acercas a Dios, ¿crees que sus ojos están sobre ti? Y que sus oídos están atentos para decir, háblame, que estoy contento contigo, estoy alegre contigo. O está diciendo, ni me hables, que sabes que tenemos una cuenta pendiente y no has tenido la humildad para venir a ponerte a cuentas. No has tenido la humildad para pedir perdón. Si tú no eres humilde para pedirle perdón a Dios por tus pecados, dice la palabra de Dios que Dios a los soberbios los mira de lejos. Su rostro está contra aquellos que hacen el mal, dice. ¿Estás con Dios o en contra de Dios? Dicho de otra manera, ¿eres instrumento en las manos de Dios o eres instrumento en las manos del diablo? Cada uno debe analizarse a sí mismo y entonces responder. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ser instrumentos en sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú nos hablas. Porque tú, Señor, tomaste la iniciativa para que pudiésemos tener paz y estar en paz contigo. Y la paz está en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en Cristo, a ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a vivir en la esfera de lo divino, siendo perdonadores, siendo misericordiosos, siendo amorosos, siendo el reflejo de tu gloria. Por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.